Muy sentados. Bien que empezamos la clase. Jorge, muévete, estás muerto. Ya que ibas a tirar al suelo y has estado a puntito de morir. Vale, pues bienvenidos a la charla en la que voy a introducir, entre comillas, LaTeX. LaTeX es muy sencillo de usar. Esta es la primera mentira que os cuento. Muy sencillo de usar. Vale, tanto las diapos, o sea, todas las diapos y demás están subidas en ese repositorio de GitHub, por si queréis irlas mirando para ver cómo está hecha la representación, porque toda la presentación está hecha en LaTeX. Y vale, LaTeX es muy inmenso, el primer disclaimer que quiero hacer, y no es imposible cubrirlo todo en 2 horas, incluso en varias clases, o sea, en varias sesiones. Y yo solo voy a dar lo más básico. Solo voy a intentar para que podáis hacer vuestras prácticas y documentos relativamente sencillos, que quedarán mucho mejor que en Word, aunque os lleven un pelín más de tiempo. Luego, explorar es divertido, entre comillas, LaTeX, bueno. Vale, lo primero que es LaTeX, no es LaTeX, pero va a dar igual, cuando busquéis algo de LaTeX, Google hará sus cosas. LaTeX es un sistema de composición de textos orientado a generar documentos de muy alta calidad gráfica, de muy alta calidad tipográfica. Y se usan principalmente en artículos y en libros. Yo empecé con LaTeX para varias estadísticas, que en nuestro año había unos ejercicios que tenías que entregar y dije, quiero hacerlos en LaTeX y me forcé a aprenderlo. Y LaTeX, obviamente, es software libre, porque Donald Knuth tiene unas opiniones un tanto fuertes contra cualquier licencia. Vale, un poquito de historia que está bien contar. LaTeX fue creado por Leslie Lamport. Bueno, creado. LaTeX es un compendio de macros y de comandos que Leslie Lamport creó cuando él estaba usando TeX, que lo creó Donald Knuth. Leslie Lamport publicó el primer libro de LaTeX en 1984 y Donald Knuth creó 1984, sí, perdón, y Donald Knuth creó TeX en 1978. Por el 78 es la Guerra Fría. Ah, porque es tonto, sí, normal. Vale, ¿y por qué creó Donald Knuth TeX? Donald Knuth, que es bien conocido en informática por todas sus aportaciones en compiladores y demás, tanto Leslie Lamport como TeX son premios Turing, y Donald Knuth creó LaTeX porque escribió los 3 primeros volúmenes del arte de programar, ¿puede ser que era? El arte de programar. Y no le gustaba nada cómo estaban escritos, no cómo estaban escritos, cómo estaban compuestos sus libros, y decidió crear TeX para poder él mismo crear con la máxima calidad que él quería sus libros. Y luego volvió a reescribir los 3 primeros volúmenes usando TeX. LaTeX, el nombre que esto no lo sabía, lo he descubierto con la charla, es de Lamport-TeX, que son la LA y TeX. ¿No sabías que Leslie Lamport es un poco ególatra? Ponerle su nombre a... Y TeX, o sea, siempre decimos LaTeX porque es más fácil, pero se pronuncia LaTeX, porque Donald Knuth se le ocurrió ponerle creo que son Tau, Epsilon y Chi, que del griego vienen de pues, skill, art y technique. Y actualmente la versión, entre comillas, de LaTeX es LaTeX 3, que siguen desarrollando LaTeX 2 porque dejaron de desarrollar LaTeX 3 para ir añadiéndole más cosas y ir arreglando cosas del compilador, llevado por The LaTeX Project. Bueno, este es Leslie Lamport, señor que parece que vive bajo un puente, por esta foto, y Donald Knuth, que sorprendentemente llevan 4 años, no hemos descubierto esta mañana, ¿no? Sí, te voy a decir, esta mañana las fotos están bastante desactualizadas, porque tienen 83 y 85
¿y por dónde se empieza un documento de LaTeX? Los documentos LaTeX tienen la extensión de .text y lo primero que tenéis que crear, vale, bueno, antes de crear el documento, ¿qué uso? Hay una página bastante útil que es Overleaf. Overleaf es una herramienta en la que podéis crear documentos de LaTeX. A la izquierda tenéis dos paneles, a la izquierda escribís el texto y a la derecha os sale el PDF compilado o todos los errores que el compilador os pide, porque no os tirará uno solo. No hay que instalar nada, es de botón gordo, puesto que incluso control S te compila directamente el PDF. Es colaborativo, podéis estar trabajando varias personas en el mismo documento. Y si tenéis la versión premium, que los alumnos no, pero gente que trabaje aquí, que tenga el código, o sea, email de RWPM, sí que lo tiene, si registra su correo de RWPM, y podéis poner diferencias y sugerencias, comentarios y tal. Está muy bien para trabajar sobre ciertos textos entre varias personas. Problema, que requiere internet y, como bien dijo Ferrero, funciona. Funciona porque muchas veces falla el compilador, tienes que compilar dos veces. Bueno, lo de compilar dos veces no acabo de incluir en bibliografía, me lo voy a acordar de mencionarlo luego. La página no funciona, te intenta compilar, estás cambiando archivos y te intenta compilar el que estás cambiando actualmente, no el que tú le has dicho en las especificaciones. Usadlo bajo vuestro propio riesgo. Y luego está tenerlo en local. Tenerlo en local tiene el problema de que hay que instalar muchos paquetes. No requiere internet, podéis hacer todo en local. Editor y consola a vuestro gusto, podéis editar en Emacs o en Visual Studio, lo que queráis, y compilar a mano. Suele ser un único comando. Pero tenéis que instalar bastantes paquetes. La cosa es, en Overleaf no tenéis que instalar nada, ya él se encarga de importar y tener todos los paquetes que queréis usar. En local sí tenéis que instalar TextLive Most o TextLive Core, que tenéis los esenciales, y si queréis instalar todo text, tenéis que instalar 3 o 4 gigas de paquete. Pero bueno, o sea, es bastante rápido. Luego ya aquí cada uno se maneja con cualquiera. Y funciona. El local obviamente funciona. Vale, y ahora sí. Ya tenemos todo instalado, tenemos todos los paquetes, tenemos nuestro editor preferido. Comenzamos el documento. Pues lo primero sería, ¿qué clase de documento queremos? Con el comando document class con el comando document class definimos qué tipo de documento queremos, que es el tipo y las opciones. Vale, tipos de documentos que tenemos: un artículo y un report, que son los más usados. Slides, que es para hacer presentaciones, pero tenéis Beamer, que es mucho mejor y no hay que instalar tampoco nada más. Si queréis escribir un libro, una carta, o queréis usar vuestras propias clases, porque se pueden definir sus propias clases. Sería bastante más avanzado. Los que hay en negrita, Article, Report y Beamer, son los que más usaréis. Beamer para presentaciones tipo esta o cualquier presentación que tengáis en clase. Article va a ser el más usado, puesto que es el más genérico. Y Report simplemente cambia en que añade diferentes niveles en secciones, tipo, no tienes secciones, tienes capítulos. Y luego opciones del documento. Pues puedes cambiar la fuente directamente, o sea, el tamaño de la fuente directamente en la clase del documento. El tamaño de una página, le puedes decir que sea una 3, una 1, una 4. Le puedes decir que sea en landscape, que directamente te compile las páginas en vez de en horizontal, en vertical. O sea, en vez de en vertical, en horizontal, perdón. Que es un borrador. Ciertos errores te los va a marcar en el PDF que te genera creo que era con un sombreado o con un fondo un poco sombreado. Two sides, si queréis que se imprima tipo un libro. Genere unos márgenes a la derecha y unos márgenes a la izquierda. Y bastantes más opciones. Luego ya exploráis las opciones del documento y ponéis lo que queráis. Vale. Una cosa de la que las quejas son bastante razonables es que tienes que importar muchos paquetes. Muchos paquetes. Si quieres poner un texto que tenga un enlace, tienes que usar un paquete.
En este caso, importar un paquete de user package, tienes las opciones y entre las llaves el nombre del paquete. Y aquí ya empezaría el cuerpo del documento. Muchas de las cosas en LaTeX funcionan por bloques. En este caso tenemos el bloque del documento que es begin document y acaba en end document. Todo tiene que ir ahí entre medias. Lo único que no ven en el bloque de documentos son ciertas definiciones de campos, tipo títulos, autores y demás, la definición de la clase y los paquetes. Y creo que, bueno, y luego comandos y tal, hay algunas cosas que no tienen que ver. Pero en general todo va dentro del documento. Y aquí podemos, o sea, y aquí haré una demo. Esa no es. Pues está grabando la charla. Ah, supongo que sí. Sí, le da. Sí, se graba. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es simplemente un documento básico. Definimos un document class. ¿Qué queremos? Queremos un artículo. Y queremos que sea... En A4 hay ciertos campos que son por defecto. Por ejemplo, aquí no sería necesario poner A4. Pero lo puedes poner igualmente. Y quiero que me lo renderice en landscape. ¿Qué más? Vamos a usar, yo que sé, un paquete que... Hyperref es para poner hipervínculos. Tener un texto y que ese texto sea cliqueable y que te lleve a una página web. Y ya no habría más que hacer un begin document, si escribo bien. Y aquí podríamos poner lo que queramos. O sea, hola. Y hola ACM. Y podemos decirle... No. Otra cosa buena de Overleaf es que tiene la última versión del editor, permite integrar ciertas extensiones que te corrigen lo que vayas escribiendo. Suele ser, la gran mayoría de extensiones son en inglés, para que no tengáis errores tipográficos y demás, que es la carita que me sale aquí a la derecha. Y que te sugiere el código. Por ejemplo, ya habéis visto que si le pongo simplemente una barra, me sugiere qué meter. Si le pongo href, me dice qué comandos hay con esas letras. Y lo que quiero es el href, el primero. Aquí va la web. Y aquí iría el texto. Y ahora le dais a compilar o compilese. Y... ¿Qué? A compilar iba a decir esperéis 3 horas, pero es que no os lo siento entero. No, compila relativamente rápido. Y como veis, nos ha puesto el hola y no lo ha puesto en una línea aparte, puesto que LaTeX las líneas las trata de una forma especial. Tenéis que decirle con doble salto de línea un nuevo párrafo o podéis hacer saltos de línea a mano, pero ya más adelante hablaré de ellos. Y el texto te lleva a una página web, que está muerta, por cierto. Vale. Next. Vale, pero tener un texto plano en el que incluso la primera página tiene enumeración de páginas, igual no lo queremos así, queremos hacer algo más presentable, si no nos vamos a un doc. Pues haríamos una portada. La portada, cosas básicas que tiene una portada, un título, una fecha, autores, y luego en el body dentro del begin document le diríamos hazme una portada. Estos 3 primeros comandos serían fuera del begin document, puesto que es tipo información o metainformación del documento, y luego le decimos en los lados. Autores tiene un asterisco, puesto que aquí lo suyo es que pongáis una fecha, pero podéis poner cualquier cosa. En título suele ser simplemente el título del documento, y en autores no tenéis por qué poner un solo autor. No acepta solo strings, podéis poner lo que queráis.
podéis poner más código de LaTeX que os haga en una línea un autor y luego vuestro número de matrícula, otra nueva línea con el siguiente autor y así todo el rato. Si hacéis un trabajo entre varios, por ejemplo. Y quedaría de la siguiente forma. Aquí simplemente esto va fuera del document, título, fecha y autor va fuera, y dentro del begin document no se nos lo haga y nos generaría lo de la derecha, que luego lo veremos también. O podemos tener una portada a mano. Al fin y al cabo, una portada es una página más. Si le decimos en la portada que nos añada un logo, cierta información como los autores, pero lo hacemos nosotros, la alineamos todos nosotros, metemos, por ejemplo, los dos logos de la facultad y de la UPM, el título en medio, en negrita, en grande, todo a mano, como lo haríais en Word, por ejemplo, y le decís que esa página no es la numere, quitando el estilo de la página, simplemente sería una página más, sería algo que podéis meter aquí en el begin document directamente, y no haría falta usar ni título, ni fecha, ni autor, porque ya lo hacéis todo a mano. Vale, ya tenemos la portada y ahora queremos estructurar lo que tenemos. Pues tenemos secciones y capítulos. Part y chapter son especiales de las clases de Core y Book. Y luego el resto de clases desde la 1, sección, subsecciones, subsecciones, párrafos y subpárrafos son del resto de clases, principalmente de artículos. Yo por ahora no he usado nunca ni párrafos ni subpárrafos. No me ha resultado nada útil. Creo que hay subsección, o sea, 3 subs, pero lo trata como si fuese una numeración en una lista. Y lo va a tratar bastante mal. Por lo tanto, limitaros a 2. Que es lo máximo, creo que por defecto va a indexar en el índice. Y hablando del índice, podéis generar en una nueva página el índice con barra table of content, cuando lo compiles, va a generar un índice en línea con el resto del texto. Lo podéis poner en una página sola si le decís que la página acaba justo después de ese comando. Luego, si tenéis figuras y tablas, por ejemplo, en algunas asignaturas podéis tener gráficos o figuras. En el TFG, por ejemplo, también te piden, o es bastante recomendable que si tienes muchas figuras y tablas, hagas también índices de figuras y tablas. Bastante intuitivo los comandos, list of figures y list of tables. Lo podéis hacer en 3 páginas diferentes y así tenéis ya todo bien indexado. Vale, y ahora metiendo texto. ¿Cómo hago que mi texto no sea plano por completo? Que sea todo igual. Pues puedo formatearlo igual que en cualquier otro escritor de documentos. Puedo ponerlo en negrita, en cursiva, typewriter, o decirle que sean mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas y minúsculas en el sentido de que las mayúsculas son más grandes que las minúsculas, pero todos son letras mayúsculas. No me acuerdo. ¿SFS texto es SFS? Versalita. Versalita, vale. Y podéis hacerlo inline, es decir, una palabra o una frase, o podéis hacer un bloque. Si tenéis varias líneas que queréis hacer en negrita o en cualquiera de estas, podéis empezar la llave, el comando que sea, por ejemplo textdf, si queremos un bloque de líneas en negrita, y luego todo el texto. Y allá donde acabe donde se cierre la llave, será el fin de la negrita. Vale, y también podemos cambiar el tamaño del texto. Aquí hay más tamaños, aquí creo que falta, o sea, por temas de espacio no los he metido, pero hay otros 2 más, que es footnote size y script size, creo que es. No, script size, footnote size, y falta el del medio que es normal, pero vamos, esto normal ya viene subprogramado. Luego ya, por ejemplo, podéis usar huge para título de un documento si lo hacéis a mano, y ir cambiando los tamaños según queráis maquetar vuestro documento.
salto de línea que veis vosotros, pero también podéis forzarlos. LaTeX tiene // como inicio de los comandos, pero si ponéis 2, es un comando de salto de línea. /newline hace exactamente lo mismo, acaba la línea ahí y empieza una línea nueva. Y /fill, /break hace exactamente lo mismo, pero lo que hace es llena de espacios o sea, hace un llenado hasta el final de la línea y hace un fin de línea. No lo usamos nunca, simplemente usar las dobles barras y ya. Y luego también tenemos saltos de página. Esto es lo que decía, podéis hacer vuestra propia página de título, o sea, vuestra propia portada, y acabar la página en cuanto acabéis la portada. Y lo mismo para el índice, podéis poner el comando de índice y acabar la página con un /new page o un /clear page. Pero luego también tenemos espaciados horizontales. Si queremos dejar más hueco entre una imagen y el texto, puesto que están muy pegados. Y espaciados verticales. Si queremos que dos párrafos estén más separados por lo que sea. O dos imágenes estén más separadas, tal. Igual, bastante intuitivos. Hspace y entre las llaves el tamaño que queremos. Pues yo siempre he usado centímetros y luego prueba y error. /hfill te va a rellenar desde donde lo has puesto hasta el final de página de nada y va a hacer como si fuese un salto de página. Y otro que he descubierto haciendo las diapositivas es /cherulfill y /dotfill, que lo que te hace es que rellena con una línea de puntos el resto de la siguiente línea o la línea en la que estés. Luego, en despacio vertical igual, tenemos vspace de tamaño, vfill, y luego 3 comandos específicos que son smallskip, medskip y bigskip. Cada uno tiene definido, no sé si eran 4 puntos, 8 puntos y 12 puntos, pero simplemente son, en vez de tener que estar poniendo en centímetros, podéis poner alguno de los 3 que os convenga aquí. Vale. Y esta imagen, que me dijeron que la pusiese, que da bastante miedo, son todos los espacios que tiene un documento, todos los márgenes y demás, a doble, como si fuese un libro. En teoría, todo lo que veis con LaTeX es controlable. Podéis decirle que no queréis footnote, no queréis un header, podéis decirle que este tamaño es 0, que todo sea body, que escriba hasta el borde de la página. Yo no he necesitado controlar tantísimas cosas. Y luego, pues lo de siempre, LaTeX es demasiada gente demasiado flipada que se ha hecho muchísimas templates, muchísimas clases, y usualmente podéis tirar simplemente de templates que hay en Overleaf y vais sobradísimos. ¿Y qué más? Vale, alineación de texto. Porque queráis que todo esté alineado a la derecha o a la izquierda. El que más se usa es center. Alinear al centro es al fin y al cabo lo más usado. Por defecto se alinea a la izquierda, pero si queréis alinearlo a la derecha tenéis ragged right, ragged left, que se alinea a la izquierda si en algún momento veis que tú lo puedes usar, o centering. Centering lo alinea al centro y lo fuerza a que quede tipo columna. Estos comandos son built-in, ya vienen en LaTeX. Luego tenemos los del paquete de Ragged2Build, que tampoco lo he usado nunca, pero tiene los mismos comandos, pero en su paquete, y el Justify, si queréis justificar un texto. Vale, más. Listas. Podemos hacer listas, en listas, me puedo tirar así toda la tarde. Hay dos tipos de listas. De ítems, no están numeradas, y luego las numeradas. Las numeradas ahora ahí también se ven. Pues lo que comentaba. Es un bloque itemize, y en cada ítem es uno de los elementos. Luego, como veis en el segundo elemento, podemos cambiarle el carácter o la imagen que usa para cada elemento. Podemos ponerle una T.
un guión, lo que queráis. Y si queremos hacer una sublista, simplemente es después de un ítem, otro begin itemize, o en este caso un enumerate. El enumerate, como se puede ver en la imagen de la derecha, me los ha numerado la 1, la 2, tal. Es cierto que el punto con el que está numerado es horrible más o menos, porque no se ve ni uno ni otro. Yo desde aquí al menos puedo ver. Y podéis anidarlas tantas como queráis. La tecla en algún momento se cansará de poner 1.1.1.1.1 y seguramente esté complicado. Tabla. Si queréis hacer una tabla porque queráis explicar algo o una tabla también se puede usar como una matriz. Igual, lo que tabular y aquí en vez de de decirle itemize, como teníamos en las listas, tenemos dos cosas. Lo que queremos, que es una tabla, y el segundo argumento entre llaves son las columnas. Aquí están los tres tipos, bueno, hay 4 tipos de columnas. Aquí están los 3 tipos de columnas básicos, que es alineado a la izquierda, al centro y a la derecha. Left, center and right. La barra que veis entre left y center es la barra que compila entre la primera y la segunda columna. Si no ponéis la barra ni ponéis este h-line, que es una línea horizontal, simplemente os ponen los cuatro caracteres como una tabla, pero sin ninguna línea entre medias. Si queréis una tabla al uso, con líneas por fuera, líneas entre medias y líneas por dentro, tenéis que poner todas las h-line. Antes de la primera fila tenéis que poner una, al final de cada fila también, y así. Y en la definición de las columnas, tanto a la izquierda como a la derecha, habría que poner las barras. Al fin y al cabo, la tecla. No funciona. Es una pila. La pila es una batería realmente. No te puedes ver en tu puta casa. Me voy, ¿eh? No voy a dudar ni un solo de su mundo. Vale, pues nada. Vale, lo que decía. Hemos definido 3 columnas y entre la primera y la segunda que haya una línea vertical. Y ya tengo suficiente para seguir con el documento con el que estábamos. Voy a quitarlo de landscape, simplemente porque se vea mejor. No sé si estáis, creo que vosotros 3 estáis haciendo cosas en LaTeX mientras cuando el resto sois un caso perdido. Estoy haciendo cosas en LaTeX. Realmente sí. Vale, pues ahora vamos a hacer una portada básica, que sería con definir el título, Qué cómodo. una fecha, Un poco más grande, a lo mejor. sí, Sí. Es como Borja se podría tener en casa. una fecha, como fecha podéis poner /today y os pone la fecha de hoy, y un autor, o varios. Por ejemplo, aquí es lo que decía de no tenéis por qué poner un solo string, podéis poner lo que os dé la gana. Por ejemplo, ACMUPM, escribo ACMUPM y ahora vamos a poner el 100. Sí, pero al fin y al cabo es un argumento, no hay tal cosa como un authors. O sí hay tal cosa como un authors, que te lo formate con comas. Esto lo que funcionará. No, tú tienes que hacerlo a mano. Puedes hacerlo aquí o lo haces en tu portada y en tu portada lo haces a mano como si fuese un texto cualquiera. Sí, simplemente me fastidia. Vale, por ejemplo, ¿de qué se está quejando? Se está quejando de que de todo el documento no hay absolutamente nada. Tienes que decir, abre un título y ya con eso debería de funcionar.
No. ¿Qué me comió? Está mal escrito el texto. Mira a ver qué... Mira a ver qué está fallando. Tienes 5 errores. Tienes 5 errores, así que... A ver, en realidad te ha generado algo. Esa es la cosa. Dale. No tienes un buen Literalmente lo que has dicho... Literalmente es borrar una línea. Literalmente lo que has dicho que se podía hacer, no se podía hacer. Sí, sí se puede hacer. Claro, pero Dale puedes dos. meter... Metes 2, haz un salto de línea. No, si es que eso es lo que le estaba dando error. Eso no se puede hacer. Claro. Ponle doble barra. Ponle una doble barra hacia atrás para hacer un break, ¿sabes? Eso, esa buena. Hay que hacerlo a mano. Esto lo que decía de látex con lo de los saltos de líneas funciona. Si solo fuera esto. Real. Si solo fuera eso. Vale. Y aquí ya, por ejemplo, a la derecha veis solo hay esto. La página está numerada. Tenemos nuestro título, los autores y la fecha. La fecha está en inglés, puesto que por defecto te pone el idioma en inglés. Podéis importar un paquete para que decirle, no, es en español. ¿Cómo se llama? Que podéis o hacerlo con Use Package, Babel, y aquí creo que era Spanish. Era así, y no sé si en el document class, ahí. Con eso ya os dice, que está escribiendo en español, y ya lo ponéis. Hace muchas cosas raras cuando escribe las cosas en español. Muchísimas, se nota muchísimo que está hecho para escribir en inglés. No solo por las tildes, sino que al parecer tiene reglas distintas sobre cuándo hacer sangría, en plan, empezar un párrafo ligeramente y en español lo hacemos en todos los párrafos, Sí. pero en inglés se hace solo en el Solo en el primero primer párrafo. de un texto. Entonces, si lo pones en Babel Spanish y no quieres escribir en plan estilo inglés, te tienes que comer una polla. Básicamente. Y me he dado cuenta, hay un paquete que te trae el lorem ipsum con un comando. Si cambias, no. Si pones que es español, el lorem ipsum es en inglés. ¿Y qué es lorem ipsum en inglés? Puta idea. Sí, bueno, No. Sí, es lo Hay un paquete que se llama Plain Text, que si tú lo usas y le pones que es inglés, te lo pone en latín. Pero, si pones que es español, te lo pone en inglés. Porque como todo el mundo sabe, para todos los españoles el latín es como hablar cualquier otro lenguaje. Sí, como ir a por el pan. No tenemos ni puta idea de ningún otro lenguaje que no sea español, joder. Vale, pues ya tenemos una portada, pero la portada está numerada y queda un poco feo que la portada tenga número. Aquí es lo que decía vale, en esta página me creas la portada y te digo, vale, ¿cómo quito el número? This page style y te pongo que no haya estilo. Y me quita el número ya de la portada. Y ahora, como obviamente no quiero seguir escribiendo aquí, o sí, puedo seguir escribiendo aquí. Pero si es un trabajo pequeño, podemos hacerlo todo de una. Si es un trabajo más grande, yo es lo que es la regla que tengo. Si va a tener muchas más páginas, hacer una portada única. Vale, si queremos hacer una portada única, simplemente le decimos hazme una nueva página, a partir de aquí, y ya está. Y el siguiente texto, que es el hola CM, me lo ha puesto en la siguiente página. Vale, lo de formatear, como ya habéis visto que he podido usar la cursiva en los propios autores. Podéis usar el formato de texto en cualquier sitio. Ciertos formatos no se pueden usar unos dentro de otros. No, creo que no puedes hacer cursiva y negrita a la vez. O no podías hacer typewriter, no se podía combinar con ninguna otra. Mira, por ejemplo, si podemos hacer cursiva y negrita a la vez. Pero si ahora le digo que sea typewriter, ¿me va a mandar a la mierda? Sí. Solo me usa el de typewriter, pero no me lo pone en negrita. Voy a poner algo más de texto.
que queden bien en las fotos, que se vea aquí en grande. ¿Sale bien, Geni, en las fotos? ¿El texto del texto sale bien? ¿Cómo? No, claramente no. Vale, aquí por ejemplo podemos poner a Geni en negrita y lamentables en cursiva. No, ahora ponlo todo en monospace. No. Ah, No porque monospace se va a decir, todo monospace, no hay cursivas ni negritas. Y ya. porque claro, nunca había visto una fuente de monoespacial con fondo. Realmente no. Vale, ahora por ejemplo podemos hacer una tabla, una lista, algo sencillo. Vale, no sé si os habéis dado cuenta que lo está poniendo todo muy céntrico. En plan, el texto a renderizar desde aquí, desde donde está iniciando, donde está escribiendo, hasta por aquí. ¿Por qué? Porque está hecho para artículos. Los artículos se escriben condensados en el centro. Se puede cambiar, pero no me acuerdo cómo. Pero se puede poner que el límite, o sea, los bordes del texto estén a 2-3 centímetros de cada borde, los bordes de arriba igual, podéis controlar los bordes para que quede como os dé la gana. Al fin y al cabo, el látex es hazte tu propia aventura en un documento. Sí. Antes has enseñado el cómo quitar el número de la portada. Sí. ¿Puede cambiar ese formato del documento? O sea, del número. Por ejemplo, Que sean números romanos. Sí, no me acuerdo si eran romanos. No, pero sí que se puede, sí que se puede. Se puede decir que el numerado sea números romanos. Y a partir de otro punto le puedes decir, vale, ahora es el numerado genérico. Y a partir de ahí te empieza a numerar otra vez de cero con ese numerado. Eso se usa en yo lo que lo sé de aquí, en TFMs y en doctorados. Y en tesis. ¿Qué más podemos ver aquí? Vale. Lo de una... Y por ejemplo, las columnas, vamos a hacer una tabla completa, como la que generaría un doc. En una tabla, cada fila tiene que tener al final un doble bracket, que indica que la fila se acaba ahí y hay que empezar y se empieza una nueva. Y si no me equivoco, debería generármela. Vale. Y me ha generado una tabla bastante pegada al texto de arriba. Podemos decirle, vale, quiero espacio vertical de 2 centímetros. Y me la separa. Una lista, una tabla y me hablo de columnas. Vale, y las columnas. Vale. Vale, también podemos tener texto en columnas. Por ejemplo, si estamos escribiendo un artículo científico, nos piden 2 columnas. Todo tiene que ir en 2 columnas. Forma fácil de hacerlo con multicols es un paquete que hay que importar, que se llama multicol.
le decís cuánta separación, le podéis decir cuánta separación tienen las columnas, si queréis una línea entre las columnas, el grosor de las columnas, o sea, el grosor de la línea, el color, etc. Y luego, en un bloque que es multicols, el segundo argumento le decís cuántas columnas queréis, en este caso 3. Ya empezaría todo el texto que escribáis ahí dentro, se va a distribuir en 3 columnas. Va a llenar primero la primera, luego la segunda, luego la tercera y ya. El texto que hay entre corchetes es texto que no se va a incluir en las columnas. Si queréis poner una primera línea, unas primeras líneas entre todas las columnas porque queráis explicar algo, podéis ponerlo ahí en vez de ponerlo fuera y luego pegaros con que quede bien con las 3 columnas. Luego, otra forma de hacer n columnas, otra forma de poner texto o contenido en columnas es con columns directamente. Un begging columns y luego cada columna le digo cuánto porcentaje se va a comer del... O sea, podéis ponerlo en centímetros, pero es más fácil ponerlo con la anchura del texto. En este caso 0,33 y me va a generar 3 columnas X-espaciadas, centradas con ese texto. Por ejemplo, las diapositivas aquí que están en 2 columnas están con lo de la derecha, porque es más fácil controlar qué contenido hay en cada columna, porque igual no queréis, no es un texto muy largo, sino queréis simplemente pues, poner pequeños cachos de código LaTeX. Esto sería el lorem ipsum en 3 columnas, habiéndole dicho que la separación con el texto y la línea de las columnas es la estándar, que me ponga una línea y una primera línea que no se incluye en las columnas. Y este sería el código de, o sea, este sería este código de 3 columnas X espaciadas y que tienen el contenido que yo haya puesto, no simplemente un textaco larguísimo que divida. Multicols creo que era, si ponías un asterisco después del multicols, balanceaba el contenido de las columnas. No rellenaba una y luego la siguiente, sino que te ponía aproximadamente la misma cantidad de texto en las 3 columnas. Vale, y ahora otra de las cosas gordas por las que cierta gente en esta sala no le gusta mucho la LaTeX es meter imágenes. Meter imágenes... Solo eso. Ya. Pero es eso. Meter imágenes es sencillo si te da igual dónde acabe la imagen. Porque en LaTeX, cuando metes una imagen, él decide dónde va a ir la imagen en base al contenido que tienes tú en el documento. Puesto que te intenta no romper párrafos, no romper el texto de una forma en la que sea difícil de leer. Y si ve que no te lo puede encajar entre 2 párrafos, lo que va a hacer es generarte una nueva página y ponerte ahí la imagen. ¿Qué opciones hay para modificar la imagen? Podéis cambiarle la escala, puesto que si metéis una imagen y no le especificáis absolutamente nada, se os va a salir del documento, 100% de las veces. Podéis decirle un ancho y va a cambiar el alto en base al ancho, manteniendo la escala, o podéis decirle un ancho y un alto, por si queréis modificar una imagen. Y podéis decirle un ángulo, si queréis girar una imagen, podéis decirle que te la meta a 90 grados, o a 45 grados, o a 33,3. Podéis ponerle el número que queráis. Las opciones no son excluyentes, pero mi recomendación es usar Scale si queréis escalarla a algo manejable, o Width y le decís el número de centímetros y que la tenga el resto. En el image path tenéis que poner el path desde donde está el punto text a la imagen. Si tenéis el punto text en un directorio y en ese directorio tenéis otro que sea de imágenes, tenéis que decirle imágenes barra el nombre de la imagen. También, para ahorraros eso, podéis decirle, vale, las imágenes van a estar en este directorio, que es lo que hace esa primera línea. Graphics Path va a coger todas las imágenes de ese path, en este caso, images. Ese Graphics Path iría fuera del cuerpo del documento, iría fuera del pequeño documento. Es configuración. Luego le decimos, vale, pues
pues inclúyeme una imagen de 5 centímetros de ancho y es la rana. Y te va a incluir una imagen que es la rana. Vale. ¿No será el anterior? Es una rana. ¿Has explicado por qué hay que poner dos citas en Graphics Pad? Vale, eso se me ha pasado. Porque es una lista. Hay que pasarle una lista de los distintos Graphics Pads que puedes tener. No, cada elemento va entre llaves, pero puedes poner más, puedes decirle, vienen de imágenes, luego vienen de gráficos, pero no van separados entre comas ni nada, simplemente un argumento, otro. Y cada argumento dentro de sus propias llaves. Sí. Qué grande. Works on my machine. Luego que lo hicieron nerdos. Meter imágenes no es sencillo, pero podéis incluir las imágenes en bloques de figuras. Podéis decirle, vale, a Begin Figure, unas opciones, y dentro de ese Begin Figure metéis la imagen. ¿Qué cosas buenas tiene usar una figura en vez de una imagen a pelo? Podéis decirle que centra la imagen en ese hueco de la figura, luego podéis añadir la imagen y añadirle dos cosas que para mí son esenciales, que es caption, abajo decir qué es la imagen, y una referencia. Si más adelante en el texto vais a hablar de en este gráfico o en la figura tal, podéis hacerlo si la imagen tiene una referencia. LaTeX va a decir, vale, esta imagen tiene esta label que tú le has puesto. Y más adelante, si haces /ref y le metes la label, te va a meter el número de la imagen. Puedes poner figura, la referencia, y cuando lo compiles en el PDF te va a salir figura 1 o figura 3. ¿Y qué opciones tiene? Tiene opciones para forzarle la mano a LaTeX a dónde van las cosas. Podéis poner una H que es donde esté el código, aquí me pones la imagen. Da igual que se vayan a romper las cosas. Bueno, no da igual. Si se rompe algo, LaTeX acaba mandando. Podéis decirle que sea al inicio de la imagen con la T de top, al final de la imagen con la B de bottom. En una página nueva, si no queréis bajo ningún concepto que se meta entre el texto, con la P. O podéis usar alguna de estas y añadirle una exclamación. Con la exclamación lo que hacéis es que el LaTeX no tenga ni voz ni voto en donde va a poner la imagen. La va a poner donde le digáis. ¿Siempre? Sí, con la exclamación sí. Da igual que se rompa el texto. No, sí, yo sé que a LaTeX Le da completamente a igual. partir de un punto se rinde. Y dice, ¿tu imagen? No, en mitad. A partir de la mitad de la página y no se ve la mitad de la imagen. Y luego, si usáis el paquete float, hoy tenéis la H mayúscula, que os hace la imagen flotante. ¿Cómo que flotante? Una imagen flotante puede ir con texto al lado, si es una subfigura, pero si no usas float, no vas a poder poner una imagen flotante. O sea, si no importas el paquete float, no vas a poder usar la H mayúscula la vas a poner donde yo quiera, ni vas a poder hacer que el texto y una imagen estén al lado. Sería una columna, todo el texto sería una columna larguísima. Que también vale. Yo no me quejaría en un documento que me venga así. No tiene por qué estar todo condensado. Vale. Ejemplo de usar una figura. Definimos el bloque de figura, le decimos centering para que la figura esté en el centro del bloque de figura. Le decimos que imagen, un caption, que es la figura, y una etiqueta. Y nos va a generar y nos generaría una imagen como la de abajo. El caption está abajo, raro, no pone figura, 2 puntos, porque es la única figura que hay en esta diapositiva. Si hubiesen más, pondría figura 1 y figura 2. No, LaTeX funciona raro. Vale. Y lo que le decía a Jenny, podéis meter texto y una figura al lado. No queda bien. Y esto no es bonito. Bueno, ¿se justifica ese texto? No. ¿Por qué no?
tengo que importar otro paquete. Ah, Aquí, por ejemplo, tenemos un texto y una figura. La figura he usado lo mismo que anteriormente. Un bloque de figura. Y simplemente un paquete que me genera un lorem ipsum. Y ya. Lo único que hay, vale, arriba, texto que habla de la figura 2. No me ha generado el número de la figura, pero sí me la ha puesto en la referencia, que es este texto. Arriba tenemos texto que queramos, luego metemos nuestra figura, metemos un bloque que sea de graph figure y le decimos a dónde queremos que nos ponga la figura en base al texto. R es a la derecha, L a la izquierda, y es inline, es decir, que puede haber texto a derecha e izquierda. Y la O creo que era... No me acuerdo qué era la O. No me acuerdo, pero viene definido en las opciones de Graph Figure. Y las opciones en mayúsculas son si usamos el paquete float y queremos que sea flotante. Y luego le decimos cómo de grande queremos que sea el hueco que nos va a dejar para meter la figura. En este caso es la mitad de la anchura del texto. Una vez tenemos todo, ya podemos seguir escribiendo y nos emplazaría bien la figura junto con el texto. Justo después de acabar Graph Figure está el texto que habla de la figura tal. Con el /ref hacemos referencias a figuras e imágenes que tengan una label. La label, fig lefrog, la podemos usar luego en el texto para en algún momento referenciar esa imagen. Aquí, por ejemplo, sale el texto que habla de la figura 2. Si en algún momento incluimos más imágenes antes, la TEC va a saber que esta imagen ha pasado de ser la 2 a la 3 y vamos a tener que estar cambiando a mano todas las referencias. Él simplemente va a decir, sí, ahora esta es la 7 y no vas a tener que estar cambiando nada. Viene muy bien para ir añadiendo cosas y no tener que estar revisando y cambiando todas las referencias. Vale, más cosas, y una de las cosas principales por las que se creó TEC, que es meter cosas matemáticas. Fórmulas matemáticas y ecuaciones es lo más amplio y lo más importante de TEC, de la TEC. Hay dos opciones para meter fórmulas matemáticas. Inline, es decir, en línea con el texto, como la de la derecha, que es la identidad de Euler, y tenemos tres formas de hacerlo. Escapando los paréntesis y metiendo dentro el código matemático, entre dólares o en un bloque que sea math. O sea, begin math y end math, entre medias podemos poner código matemático. Una cosa curiosa y que toca bastante los cojones es, por ejemplo, la flecha que hay al lado de la ecuación también cuenta como código matemático. Si no la ponéis eso está entre dólares, si no la ponéis entre dólares, no os la crea. Y el compilador se queja de que tenéis una secuencia que no... Es un coñazo. Lo de las fórmulas matemáticas y cualquier cosa matemática que tenga que estar o en su propio bloque o entre sus propios caracteres para que la TEC identifique que es algo matemático, da bastante por culo. Pero luego quedan muy bien las fórmulas porque tiene todas las letras del alfabeto griego. Por ejemplo, arriba la E, esta mano es una E genérica. Pero arriba es chi y la. Y luego, si tenemos una fórmula más grande, como las que hay abajo, tenemos bloques de ecuaciones. O sea, bloques de código matemático. Puedes ponerlo también inline con lo de escapar corchetes o con el begin display math y begin equation. Escapar corchetes y el display math no numeran las ecuaciones. La de la derecha, por ejemplo, está con un display math y no está numerada. Pero la de la izquierda está con un equation y sí que está numerada.
si esto lo podemos... O sea, ¿De el asterisco? sí, pero eso creo que me he dejado asterisco para acordarme de las cosas. No, creía que, que lo incluías en el código barra. No. Y de ahí, o sea, el Boolean Equation sí que te lo numera y puedes hacer luego referencia a la ecuación en el texto siguiente. Yo personalmente no he usado tanto ecuaciones, pero creo que sí que las puedes rodear de un figure, añadirle un caption y luego hacer como cualquier otra imagen, referenciarla en el texto. Idea. Vale. Tenemos texto básico, tenemos cosas matemáticas, pero nosotros lo que solemos referenciar es código. A veces en algún documento piden código. Pues hay dos formas principales de hacerlo. Una es chocar dos piedras y otra es la otra. Chocar dos piedras. Código verbatim. El código verbatim no va a respetar ningún tipo de estilo que tengas puesto. Es un bloque verbatim, le dices, sí, ponme este código. El verbatim no va a identificar ningún comando del LaTeX. Por ejemplo, el barra LaTeX generaría el nombre del LaTeX que hay abajo, pero no simplemente lo va a escribir. Como podéis ver, se ha salido un poco de la diapositiva, puesto que no respeta el límite de la diapositiva, no respeta absolutamente nada. Es una forma bastante mala de poner cualquier tipo de código, o a menos que uséis cosas muy pequeñas que se pueda hacer en línea con backslash verb y entre barras, entre líneas horizontales, el texto en verbatim y eso te lo va a poner, por ejemplo, una palabra. O esto si es algo muy pequeñito y conseguís que no os escape ni os cree ninguna nueva línea. Luego tenéis la forma... Luego tenéis la forma útil de hacer lo que es con listings. Listings es un paquete que tenéis que importar que es barra use package listing en singular, listings en plural, y luego el bloque que tenéis que crear es lst listing. Solo tiene un único parámetro entre llaves, que es el nombre del bloque, y luego entre corchetes tiene bastantes más. Principalmente que podéis usar es language, que es qué lenguaje vas a escribir, en este caso Python. Y luego le podéis poner un caption directamente, no hace falta incluirlo en ninguna figura ni en nada particular. En este caso, Python example, el listing te lo pone arriba, por alguna razón que no comprendo, por defecto te lo pone arriba. ¿Qué es lo bueno de listings? Que os podéis crear vuestro propio estilo y le podéis decir, vale, el estilo que le dais un nombre va a ser código Python, los comentarios son de cierto color y podéis configurar cómo os lo va a mostrar, que te muestren los números de línea, que las líneas te las coloree y te va a colorear pares e impares de diferente color, cambiando el color de cierta forma para que se note que son diferentes líneas y que no quede como queda el ejemplo, que simplemente el nombre de la función en Python lo ha puesto en negrita y el return también, porque son palabras reservadas. ¿Cómo se define el estilo? El estilo se define antes del documento, porque sigue siendo configuración del documento. Con el LST define style le ponéis el nombre del estilo y luego entre el segundo par de llaves, separado por comas, todos los parámetros del estilo que queréis crear. Son muchísimos, estaba esta mañana haciendo estas y digo, no merece la pena poner todos puesto que no me entrarían en la diapositiva. Buscáis latex listing o latex listings y ahí os viene. Viene un ejemplo en Python, que queda bastante bien el código en Python, con el listing que te sale como ejemplo. Y luego pues le dices, vale, mi estilo es este. Y los listings del código en Python te los va a poner con el estilo que tú has creado. Vale, y ahora,
Siguiente demo. No. Ahí. Algo básico, que es incluir una imagen como una figura. Aquí, o sea, pues eso, Overleaf ya te autogenera todo, si no tendríais que escribirlo a mano, que madre mía. Todo en el nude. Le decimos qué es y decir, simplemente ponemos the label nude. Las etiquetas, yo lo que hacía en el TCG y en Papers es Overleaf te pone automáticamente fig 2 puntos, puesto que te hace como una categorización de, vale, esto es una figura, por lo tanto, para encontrarlo rápido, pones fig 2 puntos y ya te va a sugerir solo figuras. Si tenéis gráficos, puesto que metáis gráficos que hayáis generado en R o en Python, podéis poner graph 2 puntos y lo indexáis mucho más rápido cuando estéis escribiendo el texto. Porque LaTeX al fin y al cabo está creado con la idea de que el escritor no piense en el formato, sino en el contenido. Y que el formato se genere automáticamente y quede bien a la primera. Nunca ha quedado bien a la primera. Vale, poníamos una foto de Donald Nude. Y ahora no le he puesto tamaño, por lo tanto me lo va a poner. No lo va a poner. ¿Por qué no la pone? ¿Qué me dice? Ah, yo estoy usando el paquete de GraphicX. GraphicX hay que usarlo para usar los bloques de figura. Vale. Vale, me ha incluido la imagen, pero me la ha incluido arriba del todo. Porque es el mejor sitio que he encontrado para incluir la imagen. Y me ha puesto que es la figura 1. A ver si ha puesto el nombre bien. En el caption, figura 1, Donald Lux. Y si yo aquí, en la tabla, por ejemplo, no, en la tabla no, voy a poner la tabla después. Si yo cuando estoy escribiendo lo que quiero es referenciar la foto, la figura que he puesto, en algún momento hago barra ref y le pongo la label. Y una vez compile, justo después de la tabla, me va a decir el texto, figura, y me va a meter el número de la figura. Sé que hay alguna forma, no me acuerdo cómo era, de que el barra ref ya te incluya, no tengas que estar poniendo figura y luego el barra ref, sino que el barra ref te incluya también el figura. Simplemente pones ref y punto. Sí, puedes quitar el cuadrado rojo, puedes cambiarle de color, eso es todo en la configuración del documento. Creo que era con el paquete de Hyperred, que es el de referencias, o sea, el de hipervínculos, ahí puedes configurar tanto parámetros, tanto meta información del documento, por ejemplo, título, autores y demás, como cómo te pinta los enlaces. Puedes decir que los enlaces no te genera una caja, sino que el texto te lo ponga en rosa, por ejemplo. Y puedes configurar absolutamente todo de los enlaces. Vale, ¿qué más? Y yo qué sé, vamos a poner alguna fórmula matemática por aquí. Voy a asociar esto. Mm. Igual.
ejemplo, dos fórmulas, con lo que hablábamos antes de la fórmula con número y sin número. El primer bloque de equation genera el número a la derecha y te dice que el número de la ecuación, si vas metiendo más ecuaciones, va aumentando el número de forma automática. Y el de la izquierda se queja de algo. Equation undefined. ¿Cómo que equation undefined? ¿Quién me lo bloquea? Ay, pues no se come. No se come el de la izquierda. Ahora. Con el DisplayMath también te lo pone en el medio, con la tipografía que pone para las ecuaciones. Como es un bloque de ecuación, arriba y abajo deja un poco más espacio que el que deja para separar párrafos, para que se lean bien, y no lo numera. Esa ecuación no lo numera. Si ahora ponemos otra, no sé si va a poner 2 o 3. Vale, el contador solo son de ecuaciones numeradas. Después no. Vale, ¿y qué más? Vale, y listing. Por ejemplo, vamos a coger el... Aquí el ejemplo que te dan, y te explica en verbatim, tal, y te da este código en Python. Aquí, pues, un código bastante feo, sí, es código, pero no se podía ser C. Bueno, también podéis importar, podéis tener un archivo que sea todo el código y importar hacer un listing de ese código, decirle de cierta línea a cierta línea o todo el código a la vez. Voy a coger esto. Todo. Y este código voy a poner. Coño, compilado. Y como veis, hemos definido con colores, también en Xcolor podéis definir diferentes colores, más paquetes. LaTeX tiene miles y miles y miles de paquetes que muchos hacen la misma cosa o miles de cosas. Define un estilo, por ejemplo, que la separación con los números sean 5 puntos, que sean 2 espacios de tabulación, etcétera, etcétera. Y le decimos que es este estilo, el que tenga que usar para los listings. Luego hacemos un listing del lenguaje del que hemos definido un estilo y ponemos el texto tal cual. La cosa con el texto es que tiene que estar el inicio del editor. ¿No? Si metéis espacios porque queráis dejarlo alineado con el resto, os va a poner espacios en el código, en el listing del PDF que compile. Si aquí yo pongo una tabulación, creo que me va a poner el primer import la metido en una tabulación, puesto que habéis metido el código no al inicio de la línea, como es el código en Python. Vale, ¿qué más? Vale, y algunas pequeñas cosas que me he ido dejando que no sabía muy bien dónde poner, pero que hay que mencionar. Por ejemplo, podéis crear vuestros propios comandos. Si sois muchos autores, por
Por ejemplo, algo que yo usaba es definir una forma de definir autores, que era los dos apellidos, coma, el nombre y el número de matrícula. Pues os definís un comando que sean 3 argumentos, los apellidos, el nombre y el número de matrícula. Luego esos argumentos lo definís la estructura, el nombre y los apellidos y el nombre en cursiva y el número de matrícula en negrita, por ejemplo. Y en vez de en vez de escribir vuestro nombre, lo que hacéis es, ¿cómo se llama? Almohadilla y el número de argumento. Por ejemplo, en el primero, los apellidos. Pues sería almohadilla 1. En el segundo, el nombre, almohadilla 2. Y en el tercero, el número de matrícula, almohadilla 3. Y podéis simplemente, más adelante, en vez de poner todo el troncho de código, podéis decir autor, tres pares de llaves, o sea, primer argumento, segundo argumento y tercer argumento. Y LaTeX va a coger este comando y va a poner ahí el código que tenéis definido para ese comando. Es como hacer funciones en un lenguaje de programación. Y podéis poner valores por defecto a los argumentos. Esto sirve, sé que no en todos los lenguajes de programación se puede, pero tenéis que empezar por el de más. Los lenguajes de programación es el de más a la derecha, es el último argumento, o desde el último hacia adentro. En este es al contrario, el primer argumento, luego el segundo, luego el tercero. Vale, lo que hablaba de antes, enlaces con Hyper-Ref. Con barra href, el primer argumento es el propio enlace y el segundo argumento es el código, el texto que queréis mostrar en el PDF. En este caso, si clicáis a Freeware, os llevaría a esa URL, puesto que os saldría directamente que ese texto tiene una URL, es un enlace. Pues, o sea, lo que quieres. Que ¿por qué pone luego hace UPM? Puesto que esto es un enlace que no me abre file. Porque estoy en modo presentación. Pero bueno, es un enlace, como ves, cambia el... De pensar a no poder abrir un navegador, cambia a para clicar porque es un texto con un enlace. Y luego también, si tenéis un documento muy grande, tener todo en un único punto text, igual que en programación, no es lo más recomendable, puesto que tenéis todo el documento en un único fichero. Podéis dividirlo, por ejemplo, por secciones en un artículo o por ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 2, lo tenéis en diferentes .text y luego en el main que tengáis, en el main.text, tenéis el begin document y ahí vais haciendo /include este .text, /include este .text. Y LaTeX ya irá cogiendo el código de cada fichero y compilando todo el PDF. Es igual que en programación lo de tener el código en diferentes sitios para que sea más reusable. Pero aquí no es reusable. Vale. Y muchísimas cosas más que me he dejado por el camino. Tipo, podéis hacer cabeceras y pies de páginas para vuestros documentos. Con vuestros propios textos, vuestros propios logos. Y que podéis decirle que se use en páginas pares, páginas impares. Podéis definirlo todo como queráis. Podéis crear clases y vuestros propios paquetes. Yo no he tocado aún Star 2, es algo que tengo pendiente para hacer. Pero podéis crear, por ejemplo, para CM queremos crear dos clases de documentos o una clase de documentos que sea informes. Informes de junta, tal, que tengan los logos, una cabecera, que solo tengas que que dar ciertos comandos para especificar el documento y que no tengas que estar usando una plantilla de copiar-pegar y ahora cambio estos datos. Diagramas, podéis hacer diagramas también, diagramas de flujo, diagramas de entidad de relación. Los
los diagramas que hacía Erlang, ¿cómo se llamaban? UML. Puedes hacer diagramas UML, por ejemplo, con TICZ. TICZ es otro paquete que te ofrece muchísimas herramientas para hacer diagramas directamente en LaTeX. Ahí me he olvidado. Podéis hacer también presentaciones, como esta. Toda esta presentación está hecha en LaTeX. Y podéis jugar al ajedrez también. Si os gusta, sí. Al ajedrez con una notita, que es jugar al ajedrez cuando no existía más que comunicación por cartas. Hay un paquete que te mato, Dani. Hay un paquete que lo hemos descubierto hace un rato que es, puedes generar un tablero en ajedrez, añadir piezas, añadir movimientos. Hasta este punto llega la gente con LaTeX. Y muchísimas cosas más. Lo mejor y lo que yo recomiendo para ponerse con LaTeX es decir, tengo esta cosa que entregar dentro de un tiempo, tengo que hacerla con LaTeX y obligarte a usarlo. Siempre que tengas varios meses de... No, para Pie2 teníamos un par de semanas, no hace falta tanto. Si hay que utilizar TICZ, meses. Nunca uséis TICZ. Es lo recomendable, pero está ahí. O sea, hay otras formas de hacerlo. Mermaid, hay 40.000 formas de hacerlo. Sí. No uséis TICZ. Es que literalmente es horrible. Y nada, LaTeX está muy bien para hacer documentos, queda muy bien entregar documentos que estén hechos en LaTeX, porque se nota que documentos están hechos en LaTeX igual está hecho en un doc. Y conforme cojáis soltura podéis hacer vuestras propias plantillas para tipo no hacer 80 veces la misma portada. Simplemente la vais reusando o tenéis esa portada que rellenáis haciendo 3 comandos y poco más. Y ya está. Gracias por escuchar mi sufrimiento con LaTeX.